programa de Lectores Promedio les habla Chuck, o también conocido como Daniel Clee. Me acompaña en este programa además David Padilla, ¿no? Sí, lo que queda de él, lo que va a la semana en el momento. Ah, mira tú, parece un invitado. Oye, me encanta por lo menos que esta semana hemos tenido de todo, pero antes de poder hablar de todo lo que hemos tenido. Ya. Y además, a mí me parece que estás muy feliz porque fuiste a varias películas gratis, ¿verdad? Pero es que además tengo la oportunidad de otra. Pero espera, antes de poder hablar de todo lo que quiero hablar, de lo que puedo comentar, quiero presentar a nuestro invitado, que es Matías Villa Prieto Mati, para los amigos. Wow, ni siquiera viste el guión. Nada que ver, porque además él es guionista, ha sido como director de cortometrajes, que lo tenemos por allí, que nos puede mencionar, pero además lo traemos, pero perdón, necesito el guión para hablar del libro, de su debut, de escritora, porque además el libro es complicado, Mati, tú necesito que lo digas. ¿Sabías que ese es mi teléfono y no el tuyo? Sí, ¿verdad? no me importa, porque se llama, lo voy a decir, pero La Biblia de los dos pequeños traviesos y otros cuentos recopilados de pueblo en pueblo. Wow, además, editado por más dicción. Te quedó perfecto. Bienvenido, Matías. Mati. Muchísimas gracias. Sí, el nombre es complicado, pero hay que sacarle la parte de abajo, solamente La Biblia de los dos pequeños traviesos, así se hace mucho más fácil. Oye, justamente detrás de cámara estaba comentando con Daniel que el libro es así como la película de DC de la última Harley DC, Quinn. la película de Harley Quinn, que era como Birds of Prey and the Emancipation of the Harley Quinn. Perdón, tiene más extenso, pero por ahí va la cosa. Sí. Por favor, que tu libro es más divertido que esa película. Claro que lo, David, por favor. Bueno, podemos matar películas. O sea, yo soy un poco inseguro, pero de todas maneras mejor. No importa. Yo estoy seguro que debe ser mejor. No me importa, se la he leído. Mira, vamos con qué hemos visto, leído. Espera, pero antes, porque quiero decir que esta semana tuvimos la furia del libro. Tuvimos. ¿Verdad que sí estamos en el futuro? Estamos en el futuro. ¡Wow! Los programas están saliendo a tiempo. Cuando lo grabamos salen la próxima semana. ¡Qué genial! Gracias, editor. Pero además tenemos la furia del libro, porque además tenemos el libro de Mati, de repente lo podemos conseguir. Puede ser, mira, si yo consigo el libro de Mati, la furia del libro, voy a viajar al pasado y conseguirlo. A ver si lo consigo, por favor, Mati, necesito que lo autografíes, que digas aquí como en todo lo demás, ¿ok? Ya sí, obvio, sí. Te comprometo. Pero, ¿querés comentar algo de la furia del libro? No, voy a ir mañana, pero en el momento que estén escuchando esto, podrán meterse y wow, Daniel, mira todo lo que compró. Ya. Me avisas si vas también como para ver cómo coincidimos allí. A ver si me entregan libros pendientes por allí. Saludos, mira, me parece una antología quizás. Puede ser que te salgan libros gratis además. Ya. ¿Sí, tú crees? Vamos con Pop. ¿Ya te parece? Sí, yo quiero, estamos comentando un poco de lo que hemos visto. Pero yo quiero aprovechar que el invitado es director y que además está involucrado con el tema fílmico y nos cuente qué ha visto, qué ha leído o con qué está involucrado. ¿Cuál ha sido la cosa que más le ha gustado o la que más ha detestado últimamente? Porque está en el momento para hablar de eso. Mati, no te limites. ¿Tienes algo por ahí que te vas a tatuar? Serie, película o incluso juego, hasta, no sé, un libro. Dime lo que te dan hasta toda la nalga izquierda. Te tatuarías la nalga izquierda. También, así que esta es la peor pregunta porque siempre se lo olvida a uno al tiro. Pero la que vi que me gustó harto, porque a mí no me gustó Game of Thrones, la que vi que me gustó harto fue esta última de Game of Thrones, el Night of the Seven. De los siete, el caballero de los siete reinos. Ese, sí. Que me pareció, es como el tipo de cosa que me gusta, es como el tipo de personaje que me gusta, este guerrero de buen corazón que se mete en problemas por el solo hecho de tener buen corazón. Y siempre es bueno ver a niños metidos como en mundos de adultos, me gusta eso también. Entonces pensé que era una serie, no soy fanático de casi nada de lo que sale ahora, pero eso me gustó. ¿Tienes algún otro libro por allí? O película también, sí. ¿Qué libro te ha marcado quizás? Yo insisto con lo que tengas debajo del colchón. Yo sabía que venía esa expresión, basta. Que tengas como favorito. Mira, el que estoy leyendo ahora es, porque acabo de terminar uno de Chekhov, que me gustó mucho, que tenía como 30 de los mejores cuentos de Chekhov. Ahora estoy leyendo de Cheever. Son las colecciones completas de John Cheever. Entonces también estoy leyendo harto cuento corto, porque yo empecé a escribir cuentos y no había leído cuentos cortos. Había leído a los hermanos Grimm y de ahí algunas otras cosas más, pero después lo fui mezclando con los hermanos Cohen, lo fui mezclando con Martin McDonagh, lo fui mezclando con hartos cineastas que a mí me gustan y así se fueron formando los cuentos, ¿verdad? Así que ahora recién estoy aprendiendo a escribir. Espero que el libro esté bueno, pero el segundo se viene mejor. ¿Tienes algún, por lo menos cineasta que escriba o que tengas por allí? ¿Lo tienes como anotado, como pineado por allí como
Porque además David tiene como un tema personal con Hitchcock. Mira, ese sería mi equivalente al tatuaje en la nariz izquierda. Allá está el libro. Puedes no voy a sacarlo. ¿Cuál tenés? Sácalo. ¿Cuál tenés? Me encanta el tema de, por lo menos, Hitchcock. Además, él no es escritor, sino muy buen editor. Tiene muy buen ojo en todo caso. Curador. Sí, en todo caso. Pero no tanto curador porque el segundo libro... Ya, pero el primero, varias veces lo hemos mencionado en el programa, que él tiene un libro donde en el fondo hace como una curaduría de libros, de cuentos que son muy clásicos, muy, muy bueno, el primero. Yeah. El segundo sí es como un poco, pero realmente bueno, muy, muy pero bueno. Tienes uno todo uno así, Mati, por lo menos como Guillermo del Toro, ponte. Puta, la verdad es que los Coen, Martin McDonagh, Spike Jonze, que es el que hizo Hair, ¿cierto? Y me gusta mucho George Miller. Perdón, pero me encanta Hair. Por ejemplo, Hair, además yo no sé por qué tiene, perdón, dime tú a ver si tienes algún cosa por allí, pero cuando dicen que hay similitudes con Hair, con mi película Lost in Translation, esa tu película además es favorita, pero además, claro, tiene algunas tomas que se parecen. Me parece que eran pareja ambos directores, Sofía. Sí. Ellos en el momento, y además tienen como similitudes y todo lo demás. Pero me encanta y además hace como esas similitudes entre ambas historias. Pero yo digo que Her es como muy irreal, porque además él era copywriter y tenía tremendo departamento. Para mí eso me parece hiper, es como Buffy la Cazavampiro, que se iba a estudiar en una discoteca en el Bronx. Es como cosa que tú dices, ya, por favor, bueno, dame un problema todo lo que te pido, por favor. Tipo de aprendizaje. Sí, por favor. Entonces, claro, es como cosa que tú dices, ¿por qué hacen esa asociación? Sí, es verdad. Te venden falsa expectativa. Sí, Mati, entonces, perdón, ya... Recordé que odié la última película de Spike Lee. ¿Sí? Qué cosa tan detestable. Del cielo al infierno. Ni la vi. Sí, no. Perdón, de nada reciente no tiene, pero vamos a interrumpirte un poco para saber lo de Daniel. Yo quiero saber de Daniel. A ver qué tienes por allí. Acabo de perder el guión. Wow. Vi por allí Swap. Esta película la había escuchado mucho. Es una película de animación. ¿Cómo escribe Swap? Swap. O sea, yo siento que es como Tinder, no sé. En el fondo es como una especie de esta película donde es como un Viernes de Locos, pero de animación. Me sorprendió que tiene muy buena animación e intenta hacer cosas buenas. En el fondo trabaja mucho con estas criaturas diferentes, como preservar la naturaleza. No es nada fuera de lo que puedas esperar. Está bien, es una película de domingo, pero entretiene. Por allí también estuve viendo La Maldición de la Momia, creo que se llama La Posesión de la Momia en español. Es rara, de verdad. Es una película, no te voy a decir que te cambie la vida porque tiene personajes muy estúpidos. Muy estúpidos, pero tiene buenas escenas de gore y además tiene una muy buena escena que tú dices, wow, esto me sirve para un cuento. En el fondo tiene como dos escenas que son como muy Stephen King. Creo que tiene problemas de guión, problemas como de coherencia. Sobre todo al final es una mismísima mierda, pero no pagues el cine, vela en streaming, me parece. Y por último estuve viendo The Magic Far Away 3, que es raro el título. En el fondo es como la nueva película de... Yo espero que esté el póster acá. De Andrew Garfield. En el fondo es como una especie de Narnia para la generación alfa. Es una película británica, The Magic Far Away 3. Es muy simpática, creo que se siente mucho el hecho de utilizar VFX con IA, pero en el fondo tiene como un buen mensaje. Creo que está muy actualizada para el tema de las pantallas, el tema de las nuevas generaciones. Es muy simpática en el tono que comunica, pero peca de ser como demasiado amigable. Creo que en el fondo terminas como con un ataque de diabetes viendo la película. Pero está bien, en el fondo está bien. Eso, estoy leyendo también ¿Puede mostrar el libro en la cámara, por favor? Para no editarlo, estoy leyendo Para hechizar a un cazador, de un autor argentino, Luciano Lamberti, es el primero que leo de él, y es una maravilla. Me parece sí. Una maravilla. Me tiene loco como escribe porque habla de muchas cosas a la vez y como que no desvela todo. Llevo como, no sé, el 30%, pero me está encantando. Eso. Tú, por favor, cuéntame. Pero hay aquí que rápido, que pasaste así como que rápido. Tiraste el anillo sobre el momento que estés escuchando esto, no va a decir que había tomado. Ya, diremos que es el café, en todo eso. Mira, yo nada más esta semana he tenido, afortunadamente, a Van Premier. Mira tú. Tuve primero Dolly realmente en español. Pero no es una oveja.
No, la película se llama Dolly juega conmigo. Yo tenía la curiosidad cuando vi que lo reposteaste, yo decía, esto tiene 20% Rotten Tomatoes. Voy a hacer el ejercicio. Hasta menos. Mientras que yo lo comento, puedes irlo buscando, porque además la película, Dios santo, gracias a la distribuidora por invitarme. Realmente el tema de marketing hicieron maravillas, pero realmente es la película. Porque además tiene a Sean William Scott, que es el Stifler de American Pie. Como que tú dices, claro, millennial promedio te lo identifica. No está tan mal. No, 60 crítica, 48 la gente. Oye, es algo así porque además tiene el gore sugerente. En By the War decía 2.5. Te puede hasta menos, no puede ser menos. Perdón, pero es que además tiene como el gore sugerente que en algunas partes es explícito, pero cuando lo pone explícito, vale verga, no hay tridimensionalidad de personajes ni de nada. El personaje, para que se den la idea, es como una criatura que nunca se sabe qué es. Es una mujer, porque obviamente en una parte muñeca, parecía como una muñeca. Tiene una cara de muñeca de alguna parte, ¿verdad? De porcelana o de algo, porque incluso le rompen la cara y tiene como algo negro allí. Perdón, spoiler, pero no importa los spoilers. Aunque no la es verdad. Pero una cosa de que, claro, es en parte, bueno, la protagonista, para serle sincero, llega a esta casa donde esta criatura la termina de adoptar como una muñeca, que en verdad la alimenta como su hija o algo así, pero la criatura en todo caso intenta ser, o tiene el wannabe de... es como un Annabelle de Temu. No, ojalá que sea Annabelle de Temu, porque ni eso llega. Intenta ser como la criatura de... el personaje de La Masacre de Texas. Dios santo. Algo así, pero lo intenta... Claro, no le da ni profundidad al personaje, no es, así como comienza esta seguidilla de desgracia, así termina. Es como tú dices, esta reunión pudo haber sido un correo, así tal cual pasa con esta película. Perdón por la distribuidora, porque... Qué bueno que la distribuidora no escuche este programa. Por favor, ojalá que no la escuche, porque además lo único bonito y agradable fue que el marketing además al final tenía decorado con muñeca y te puedes llevar una muñeca diabólica que la tengo encerrada debajo de la cama. Ahora tiene sentido. Tiene debajo de la cama. Ahora se despierta. Como Jumanji, así encerrada encadenada debajo del río. Así está esa muñeca por ahí. La otra que tuve la oportunidad de ver fue Backrooms, que es otra historia, otra cosa. Que me cuentes de Backrooms. Mira, de Backrooms, lo primero que tengo que viene del mundo del videojuego, ¿verdad? Tengo entendido. De todo. Recuerda que una imagen de 4chan y demás. Esto ha salido como el creepypasta de... Voy a aprovechar que puse el tráiler en la Xbox. Sí, además está el videojuego, además hay una serie en YouTube, justamente el creador de la serie en YouTube fue el que creó esta película, porque además es jovencísimo. El niño tiene 20 años, perdón. Niño para mi edad, equivalente a niño. O sea, en el momento que grabó tenía 18. Es mi generación. Y además, por favor. Pero además tiene allí, por favor, Daniel. ¿Ya? Mira, él tiene tremendo reparto, tiene nunca sé mencionar el nombre de la... Me habías dicho que eran 2 actores, porque yo te había... Mira, él es la contraparte de Doctor Strange en la primera Doctor Strange. No voy a ni intentar mencionar su nombre por destrozarlo. No, ojalá que fuera Mike Mikkelsen, porque es... ¿Chiwetel o no? ¿Es él? ¿O Naquer? Repítemelo. Chiwetel, sé que se escribe. Puede ser, no sé ni pronunciarlo, puede que lo haya pronunciado bien, yo no sé si lo estoy pronunciando bien. Advierto que no voy a editar esto. Yo lo voy a, pásese porque puede ser que en alguna parte salga el póster y salga el nombre. Pero además la actriz es la de Sentimental Value, es la protagonista, la hija de... Me encanta Sentimental Y además Value. Me encanta ella, ella como que toma la película y además te da como la versatilidad de ella, es genial. Ella es muy buena. Es genial. A ver, la película podría ser como... pasa una meseta, es todo lento en algún momento, te explica la situación y todo lo demás, y en algún punto ya entiendes cómo es la dinámica y vamos a meternos en el meollo. Y ahí es cuando tú dices, wow, qué película, con la ansiedad, es claustrofóbica, es angustiante. Y claro, en el final de repente te puedes dividir, te puedes decir, no me gusta esta mierda porque no me explica, me dejó abierto cuál es el punto de esto, o qué acabo de ver. Yo creo que ese es como el sentido de la película, al final te deja como... ¿qué acabo de ver? Es como fascinante porque te dice, no sé si para bien, incluso yo le puse como 4 de 5 y no estaba seguro de ese 4 de 5. Pero yo había escuchado que era una película dirigida a Generación Z y de hecho tú me dijiste no, nada que ver, era como, porque además te estoy diciendo. O sea, me sorprendió que esté involucrado a 24 en el fondo. Sí, además es como la productora que está detrás de, no sé, de todo lo que tiene como Midsommar, por ejemplo, creo que está de 24. Sí, a 24. O La Ballena, no sé, está como que tú dices, algo, claro, todo lo que han sacado hasta ahora... Civil War, por ejemplo, que también todo lo de 24, es la mayoría súper bueno, o sea, todo lo que ha sacado es bueno, y lo que saca aquí es como
Pero lo que sí hago como la acotación es que si tú la ves como en un sofá o en tu habitación, te vas a fastidiar. Es como que vas a ver, voy a meterme a Tinder para divertirme un rato, a ver qué voy a tener allí. O sea, pues estás metido en Tinder mientras No, pero bueno, pero es algo así como para ver la película, voy a meter, porque busca otra cosa que hacer. En cambio, es una cosa de cine. Yo, por ejemplo, me estaba orinando y no podía salir porque estaba atrapado en la butaca. Era una cosa así, era algo así como que tú te obligues como a verla en pantalla grande. Era como un escape room en el fondo. Era algo, no tanto escape room, porque tienes que pensar, aquí tú te dejas llevar por la experiencia. Creo que así es la cosa de la película. Todavía no estoy seguro de mi opinión, así como de la calificación que le puse, pero realmente es genial, por lo menos, que te haga sentir cosas que tú digas, ninguna película lo haya hecho, por lo menos. O sea, sí me llama la atención, la verdad. Quisiera ver primero Obsession, verla. pero... Sí, yo también estoy. Vamos, en algún momento te cambio las entradas por ahí. Y lo último que vi, o por lo menos que tengo, ya lo mencioné hace rato, el libro que ya mencioné en el último programa, que no lo voy ni a repetir porque algún momento lo voy a tener por ahí. Ni siquiera voy a poner la foto. foto. Pero voy a resaltar la foto, el libro que regaló la gente de Zigzag Editorial. Gracias, Zigzag Editorial. Que ya habíamos leído Callares de Muertos. Felipe Gómez, yo no lo he leído, pero esto se lo regalaron a Daniel, pero diremos para el programa porque también me lo voy a robar. Ahí lo tenemos, gracias Zigzag Editorial, porque además lo tenemos por allí y él va a ser, ojalá que sea la lectura conjunta. Por dos hoy, la gente, la generación Z estaba pero feliz. Sí, ojalá por allí. Porque ya no creo que nadie en la generación Z nos esté escuchando. No, y hasta ahora nada, de la mañana nunca. Vamos con la entrevista. Sí, por favor. ¿Qué quieres preguntarle a Mati? Nunca habíamos tenido un director. Cuéntanos un poco cómo incursionaste con el tema de la dirección y cuál ha sido el desafío antes de entrar en el campo literario. Uy, me tiraron al tiro. Yo pensé que íbamos a comentar sobre A24. Yo no soy muy fanático de A24. Perdón, ¿por qué no? Si quieres comenzar de A24, sí, venga, hablemos de A24. De hecho, el tema con A24 es que no todo es de A24. A24 a veces es distribuidor, sí. Pero no sé, siento que A24 ahora último ha sacado quizás muy rápido algunas películas y siento que son películas que tienen muy buena primicia y se empiezan después del midpoint, después de la mitad, se empiezan a desarmar un poco porque la película no sabe dónde más ir. No hay muchos que sepan realmente hacer eso, como puede pasar con Parasite, que después del midpoint es donde la película empieza. Pero no sé que salió una como de un unicornio asesino con la Jenna Ortega y es una buena primicia, es un buen marketing, pero después las películas se empiezan a desarmar y me ha pasado mucho con A24 últimamente que pasa eso. Pero perdón, necesito hablar de otra que te haya tocado que tú digas, A24 me gusta y después no, nada te haya convencido. ¿Tienes alguna otra de la lista? ¿De A24? Sí, por supuesto. Oye, es que ¿qué último han sacado? Bueno, tú, la de Nicolas Cage, la que sueña, que tiene unos sueños, escenarios. Sí. Perdón, Spider-Noir no tengo un tema con Nicolas Cage, a pesar de que tengo mucha curiosidad por Spider-Noir y algunas producciones de él. A pesar de que es un actor, es como... A mí me encanta. Yo creo que Nicolas Cage debería ser el sueño de todo director porque es alguien que realmente se mete en los personajes, se meten en el... por las entrevistas que he visto, no lo conozco personalmente, lamentablemente todavía, pero se mete, construye el personaje, trae su propia idea y creo que si lo podéis controlar su intensidad, es un gran acierto. Pero esa Dream Scenario me pasó que gran primicia, buena primera mitad y después se me desarma porque no hay mucho más que contar. Ahora, me puedo estar quemando porque me puede pasar lo mismo a mí. Hay veces que llego a guiones y no sé qué hacer después, pero bueno, uno tiene que criticar para aprender, supongo. Pero te ha pasado, ahora hablando ya como de tu carrera, como de... Ya pasó yo quiero la anécdota de cómo se convirtió en director. ¿Qué? Por eso, pero... Porque nunca habíamos tenido un director en Lectores Promedio. Sí, en algunos momentos ya tenemos... Este es el programa 178, en algún momento lo dijimos. Wow, 178. ¿Cómo? Sí hemos tenido. Nunca hemos tenido. Claro, sí hemos tenido de los contadores. Mira, de los contadores es un director, pero de teatro y de teatro, pero además escrito de cuentos. Pero no era director de cine. Mira, mientras Mati nos responde, yo te voy a buscar acá. Ya, mentira, adelante. Voy a escucharte atentamente, mentira. ¿Cuál es la pregunta de nuevo? ¿Cómo pasé a la dirección? Sí. ¿Cómo empezaste con la dirección? Siempre me interesó contar historias, siempre me ha gustado el cine. Yo soy de esos niños que crecieron viendo tele. Me acuerdo que uno de mis triunfos más grandes fue chico despertarme y empezar a ver tele y ver todo el día, porque mis papás me acuerdo que no se levantaron ese día, fueron como un domingo y me fui a acostar y vi tele todo el día. Entonces fue como uno de mis días
triunfales. Y nada, y uno siempre que está viendo eso, después empieza a aprender un poco más y se da cuenta que detrás de todo lo que está viendo hay un equipo, hay un director, hay alguien que lo escribió, hay un director de foto, hay un músico, no hay nada al azar en el cine, siempre todo está pensado. Entonces me empezó a llamar mucho eso la atención. Claro, si es que uno tiene historias que cree que nadie más va a poder contar de buena forma, llega y se pega el salto. No es fácil pegarse el salto porque es harto trabajo. Yo soy director, pero he dirigido solamente 2 cortometrajes. Ahora estoy escribiendo un tercer largo que espero que sea pescar uno de esos y dirigirlo, que sea mi primera dirección de largometraje. Pero sí, hubo un día en que dije, ya, ok, tengo que saltar. Yo estudié cine también. Estudié cine, me echaron de la carrera y ahí dije, ok, tengo que dirigir porque si no, no voy a ninguna parte. Así que sí, así es como me tiré y después la escritura también es lo que más he trabajado porque creo que es lo que más necesita una buena película, un buen guión. Mira, necesito hablar de, perdón, que tenga el teléfono en la mano, pero mi memoria ya está ahora un poco dañada. El libro es La Biblia de los 2 pequeños traviesos, 3 puntos suspensivos hasta que termine allí. Pero necesito hablar voy a poner la cara con la sinopsis comentario. Historias breves e intensas, con humor oscuro y giros inesperados, narradas con una prosa que combina oración y blasfemia, ternura y brutalidad. Una liturgia torcida disfrazada de folclore. Perdón, necesito hablar. Hay tanto que hablar allí, por favor, Mati. Necesito que hables del libro, o sea, por lo menos, porque además, si tú por lo menos lees parte de cómo está compuesto, necesito saber primero cuántos cuentos conforman tu libro y cómo fue ese proceso creativo para finalmente decir, oye, ¿sabes qué? Nadie lo va a hacer mejor que yo y yo lo voy a hacer aquí. ¿Cómo fue ese proceso? Coméntanos un poco. Bueno, ese nadie lo va a hacer mejor que yo. Creo que todo creador lo tiene que tener un poco, tiene que tener ego, tiene que tener cierta soberbia, así que yo la tenía de sobra cuando chica, ahora la he ido diluyendo un poco, tenía ego y soberbia de sobra. Y siempre dije, claro, pues, me encantaría contar historias, leía historias, me provocaban emociones, eso se lo aprendí mucho a Scorsese, da lo mismo la cámara con la que grabé, da lo mismo los actores con los que grabé, es la emoción, o sea, obviamente importa, pero es la emoción que uno logra transmitir. Entonces, dentro de esos escritos dije, ya, ok, creo que es difícil el camino del cine en Chile, o por lo menos para mí ha sido estos años, pero creo que voy bien ahora. Y dije, ya, ok, entonces tengo que empezar a hacer otras cosas. Y ahí dije, ok, me voy a poner a contar un poco más de historias, porque ese es mi fuerte, contar historias distintas. Entonces dije, ok, el cuento corto es un buen medio para hacerlo. El libro se compone de 6 cuentos cortos. Puta, lo empecé a escribir el primer cuento corto lo escribí hace unos 10 años, probablemente, por ahí. Entonces, ese fue mi primer cuento corto que escribí. A mí no me gusta diseñar lo que voy a escribir, me gusta ir descubriéndolo en el camino. En ese sentido, el cine me ha ayudado mucho porque eh, escribir un guión es súper difícil, es súper pauteado, ¿no? Es muy difícil, no te puedes ir por las ramas porque irse por las ramas significa 5 páginas más y 5 páginas más significa que te pasaste a 105 páginas y nadie lo va a leer, entonces nadie lo va a producir, entonces tenés que mantenerlo muy apretado todo y siguiendo ciertas reglas. Eh, desde ahí que me empecé a lanzar a escribir estos cuentos cortos y no sé, ahí lo fui creando, pasaron 10 años, partí con el primero, no diseñé nada y fue pasando que el cuento era bueno, el primero que escribí, que es El Padre Amador y la Biblia de los 2 pequeños traviesos. Entonces, cuando resultó que el cuento era bueno, que está muy mal escrito en todo caso, falta de ortografía, o sea, pésimo, 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 pero había algo. Y me acuerdo habérselo mostrado a mi papá, me acuerdo que le gustó, que no es fácil, me dio un par de recomendaciones para mejorarlo, me puse a escribir de nuevo, lo mejoré un poco más, y así me ayudó a entrar a un par de talleres, y durante 10 años fui trabajando ese cuento distintas veces, cada 2 años le metía mano, le metía la mano, mientras escribía otro, muchos cuentos quedaron atrás, mejoró mi literatura, ya no había tanta falta de ortografía, no tengo idea que un sobre es drújula, no tengo idea, pero sé que el acento va en varias palabras, como que aprendí a poner los tildes. Y el último cuento lo debo haber escrito hace unos 3 años. Creo que es un libro que tiene sus falencias, obviamente, pero era un libro que yo ya tenía que soltar para poder pasar al siguiente. ¿Cómo ha sido la recepción hasta ahora? Por lo menos que te han dicho hasta ahora. Sí, lo lancé hace un mes.
y la recepción de los conocidos que fueron al lanzamiento, que son amigos, familia, que lo compraron, ha sido buena. No es para todos, pero me han dicho que la literatura está bien, o sea, que escribo bien, eso es un gran piropo. Y hay unos que le han encantado los cuentos. Mi hermana me contó el otro día que se lo regaló a un personal trainer que tiene, lo leyó en el gimnasio y le gustó tanto El Padre Amador que se lo mostró a la recepcionista, le dijo, tenía 10 minutos para leerlo, algo así fue la historia. Entonces, pasa que a mucha gente le está gustando y eso me tiene entusiasmado porque me encantaría que se vendiera harto, que lo leyeran harto. Yo no tengo redes sociales, así que acá me ayudan un montón ustedes promoviéndolo. Entonces, vieja escuela, que se muevan el boca a boca y ojalá sea un libro que por ser un buen libro crezca y no porque tenga una presencia en redes sociales. Se mueva. ¿Cómo funciona el tema de las influencias? Me habías dicho que bebes mucho del cuento clásico, también del tema fílmico, pero ¿cómo fue la inspiración en el fondo para idear cada uno de estos cuentos? El tema de, quizás estás en el supermercado y dices, ya va, que hay una idea, ¿cómo lo anotas en el teléfono o escribes también quizás a la vieja escuela? Eso nos interesa. Sí, tuve cuando estaba en la universidad, cuando estaba en la universidad, yo no iba a clases. Me saltaba algunas clases porque te mezclaban con publicidad de periodismo, entonces me saltaba esas clases y me iba directo a la biblioteca, o sea, a imprimir la hoja gratis que nos daban en la universidad, imprimía entrevistas a distintos directores. Y me puse a imprimir varias entrevistas de Martin McDonagh, que es el que hizo tres anuncios por un crimen, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, que tuve la oportunidad de trabajar yo con él, que fue una de las cosas más increíbles que me ha pasado, porque todo lo aprendí de él. Entonces, en una de esas entrevistas leí que él tenía un método que era escribir 50 cuentos, o sea, 50 títulos, y de esos títulos, la semana siguiente pescar uno, pescar otro y empezar a trabajar en ello. Entonces, él veía cosas que estaban en su alrededor, ponte tú, la lámpara y el encendedor, y se ponía a escribir un cuento. Entonces dije, ya, ok, un buen método, no tengo otro más creativo que ese, así que voy a empezar a hacer eso. Y el primer cuento, El Padre Amador, me acuerdo que me estaba comiendo un pan con mantequilla y me estaba tomando una cerveza, perdón que no tuve cerveza ahora, pero tengo los cigarros para compartir con ustedes, y me contaría, bueno, perdón. No, la cagué. Y la cerveza era una artesanal, que estaba malísima, pero ya la había abierto, y tenía un monje franciscano en la etiqueta. Y dije, ya, ok, el monje franciscano y el pan con mantequilla. Algo así fue el título inicial. Y me puse a escribir este cuento, El Padre Amador, y de repente empezó a transformarse, y pasó a ser, y me sorprendí a mí mismo, que eso es lo que me gusta a mí hacer, que es sorprenderme a mí mismo, porque creo que si me sorprendo a mí mismo con un giro, probablemente el lector se va a sorprender también, lo mismo en el cine. Y nada, terminó siendo El Padre Amador y la Biblia de los dos pequeños traviesos, y ahí creo que menciona un pan con mantequilla y algo así, pero sobrevivió el pan con mantequilla. Mira, voy a mencionar los títulos que están ahí, pero yo quiero que tú me digas, porque además voy a tomar como referencia todo lo que dice en el libro, que naciste en 1991, y menciona mucho del campo, menciona mucho de fábula, hay una especie de como de hilo conductor acá, que todo pasa en unos tiempos que tú no como naciste. folk, en el fondo. Además, sí, la palabra no la quería utilizar, pero ahí la estás utilizando. Pero además está con unos tiempos ajenos al tuyo. ¿Cómo llegaste como a ser como ese hilo conductor, primero? Y segundo, de que dijiste ya, mira, hubo algo de investigación allí, hubo algo de necesito validar si efectivamente esa mantequilla, en la época que yo estoy escribiendo había mantequilla, había un fray allí, no había colonizadores. ¿Cómo hubo un proceso como validador de tu parte para poder desarrollar los cuentos? Cuenta un poco. No voy a mencionar ahorita, perdón, lo dije, pero no lo voy a mencionar, los títulos de los cuentos, para que nos menciones un poco de ese proceso creativo en específico. La verdad es que uno de mis características es la flojera en la investigación. Entonces me da lata investigar. Entonces empiezo a escribir. Entonces
Se siente una atemporalidad, también me lo han dicho, lo dijeron en el lanzamiento, el Vladimir Rivera, que es uno de los guionistas que le agradezco mucho, que fue al lanzamiento, y dijo que hay una temporalidad en los cuentos. No lo planeé así, simplemente surgió y el estilo me calzó, me gustó y lo quise explotar. Y claro, se siente como son como cuentos que se sienten antiguos, casi como narrativa oral, ojalá que se sientan como que realmente pasaron estos cuentos en estos lugares. Y, pero igual hay cosas actuales, donde tú en el primer cuento menciona al doctor Mortis, y el doctor Mortis, no sé si lo ubican, en un radioteatro chileno que había hace un tiempo, eh, y el doctor Mortis debe ser, ¿de dónde puede cuándo será? De los 70, y yo creo que mi cuento pasaba en los 50, o los 80, doctor Mortis, no sé, puede que me esté confundiendo. Eh, pero sí, es una mezcla, no me preocupo por eso, espero que llegue un buen giro al final y me salve de algunos de, alguna, de algunas fechas que no están calzando. Adelante. No, tú quieres hablar. Yo sé ¿Cómo ha sido la experiencia con la editorial y también cómo fue el trabajo de la ilustración de la portada? La experiencia con la editorial ha sido buena, llevamos ya un buen tiempo colaborando, me tomé mi tiempo yo para ir eligiendo cada cosa, y ahora nada, esperamos que se venda lo más posible. Me gustaría realmente que genere un montón de ruido para poder sacar el siguiente. ¿Sí? Y la portada, la portada es de Vicente Calcaño, es de una persona que me recomendaron un día porque no tenía portada. Empecé a diseñar unas cosas que no estaban bien para nada, que podrían haber hecho un antes y un después en mi libro, que se vendiera o no se vendiera. Y me empezaron a mandar las ilustraciones que las hace sobre tela, y me encantaron y sentí que calzaba porque me imagino que el editor lo va a poner aquí, va a poner la pantalla. Y hay un... Muy bien. Y hay un... Mate. Y hay una casita entre árboles y dije, ¿sabéis que eso calza perfecto? Le dibujé una ventana naranja yo mismo, como si la luz estuviese prendida, y para mí es como si estuviesen contando los cuentos adentro de esa casa. Así que sí, el bicho, un gran artista, que tiene otras cosas similares, pero la que elegí fue este. Mira, necesito preguntarte, porque además ahora sí voy con los cuentos, perdón, no los tenía mal, pero así que voy. Pero sí, quiero que además te lo voy mencionando y yo quiero que tú me digas de qué va cada cuento. Por lo menos dame como un adelanto acá para que el lector... Tú lo que quieres es la anécdota. Siempre además, te la voy a preguntar al final, pero quiero que además des como un poco de cada cuento. Por ejemplo, el primero es El Padre Amador y la Biblia de los dos pequeños traviesos. ¿De qué va este cuento? Ese es de dos niños traviesos que viven en el campo y van a partir a la ciudad y quieren hacer una última travesura, la más grande que hayan hecho alguna vez antes de partir. Y la travesura que se les ocurre es basado en los cuentos en el radioteatro del Dr. Mortis, empezar a cambiar la Biblia de uno de los curas viejitos de Lumbreras, que es el pueblo donde pasa esto. Creo que hay más por allí, ¿eh? Que hay algo, son sádicos los niños. Les gusta, como a todos los niños. Mira, de Leña Verde. Leña Verde es una leyenda real de Osorno que yo saqué bueno, yo hice un trabajo previo a la pandemia de viajar a los distintos pueblos chicos que hay en Chile. Entonces fui bueno, toda mi familia era de Melipilla, mi abuelo, entonces conocí ahí, me fui por los alrededores, pasé por el monte, pasé por la Manga, y cuando estuve en la Manga pasé al colegio. Y pasé al colegio, era un día de semana, y le pregunté a la directora si de repente los niños me podían contar historias, leyendas del lugar, y llamó a todo un curso, vinieron a contarme leyendas, y me empezaron a hablar de la Poza Infinita de la Manga, que es una leyenda increíble, de unos chanchitos que habían ahí, el cura sin cabeza está por todo Chile, la Llorona está por todo Chile. Y ahí también fue como de donde salió como, ok, voy a crear mis propias historias porque hacer una recopilación más, la verdad es que ya es mucho ya. Y, y ahí Leña Verde sí lo saqué de un libro de Oreste Plat, que él tiene un libro que se llama Mito y Leyenda, me parece, Leyenda y Mito, no me acuerdo muy bien cómo lo tenía escrito. Y ahí estaba Leña Verde. Y lo leí entero porque estaba escribiendo un cuento que finalmente no publiqué. Y llegué a Leña Verde y hablaban de este personaje, y este personaje, como les decía al principio, que un poco sonso, un poco de buen corazón, y esos personajes me he dado cuenta, no tenía la menor idea, que me llaman la atención. Entonces dije, ok, voy a escribir un cuento con Leña Verde.
Mati, Madame, Toyita y el libelo al hijo del patrón. ¿Viniste preparado para este Yo programa? estoy listo acá con esta mierda. Pero ¿qué tienes por aquí? ¿Qué nos puedes contar por lo menos este cuento? Ese cuento tiene una mezcla. Yo he viajado harto a Chiloé y encontré un libro que se llamaba Sentado frente al fogón, o Sentado al lado del fogón, o alrededor del fogón, una cosa así, y empecé a leer sobre la historia de Chiloé. Y ahí es donde encontré distintos personajes que me llamaban muchísimo la atención y los empecé a meter en esta historia, y finalmente creo que leyendo otra cosa saqué la idea de un personaje que podía ver como las ánimas de la gente que muere del pueblo. También fui mezclando cosas y finalmente ese me lo han piropeado harto, hay harta gente que le gusta, así que creo que es uno de los más logrados. Necesito leerlo, perdón. Pero ahora, antes de leer eso, quiero mencionarte El botón de hueso negro y La pequeña niña ángel. El botón de hueso negro estaba en Isla Negra, acá al lado, yo vivo en Algarrobo, entonces estaba en Isla Negra, empecé a conversar con los artesanos de Isla Negra, y no me acuerdo la verdad de dónde habrá salido la gran idea, la idea, pero resulta que terminó escribiendo ese cuento, no sabía que... lo metí al final dentro de la antología porque quería poner algo más melancólico, creo, dentro como para que hubiese algo para todos. Y La pequeña niña ángel también ese también lo escribí como hace 10 años y no sé qué habrá estado pasando conmigo, ese es más granguiñol, ese es más gore, se podría decir en el cine, pero también ha sido uno de los cuentos que más ha gustado. Ya el último, el Uziel y Gabarán y La maldición de la gitana. Quería harta muerte y creo que eso calzaba, así que para terminar, quería hacer estaba leyendo los Grimm también y me gustó una forma que tenían de contar que era como ir sumando para crear una canción, entonces fui sumando para crear como, entre comillas, una palla, si no se escribe una palla, pero salió eso. Mati, ¿sabes que justamente lo acabas de mencionar? Como que tenías de hace 10 años un cuento allí, como que iba pasando de mano en mano, de página en página, de cajón en cajón. Pero Daniel también me comentó eso de su libro, que próximo algún momento va a salir. Y porque es como, nunca somos lo que escribimos hace 1 o 2 años. En tu caso, 10 años. ¿Qué, por lo menos de estos 6 cuentos, 7 cuentos, lo que tienes por allí, de repente, sientes que ahora leyéndolos nuevamente tú dices, ¿qué mierda estaba leyendo acá? ¿Quién era aquí como para hacer esto? En el fondo es como si te enfrentaras a otra persona que escribió ese libro. Porque ya no eres esa persona. Lo sientes allí, o por lo menos que hubiese, no sé, hubiese eliminado este cuento porque realmente no me representa ahora, o de repente me hubiese gustado añadir otro. ¿Tienes por allí como esas anotaciones? Pendientes por allí como tu cartelera mental. La verdad es que este cuento, yo traté de publicarlo creo que el 2017, ponte tú, pero tenía 11 cuentos, y no sé, el 80% del libro era malísimo, los cuentos eran muy malos, estaban mal escritos, aún así hay editoriales que me aceptaban con coedición, así que hay que tener cuidado con eso, porque era muy malo, no sé, no hubiese sido una buena estrategia sacarlo, obviamente me frustraba no poder publicarlo porque no tenía los medios, menos mal. Y después, con paciencia, y fui dirigiendo mis cortos, entonces pude tener un poco más de paciencia, escribí una obra de teatro, pude tener un poco más de paciencia, fui aprendiendo un poco más de literatura, fui mejorando la pluma, y hasta el final, después lo fui reduciendo, creo que causa mayor impacto si uno lo escribe como si estuviese haciendo un disco de música y fuese eligiendo distintas cosas y le fuese dando algo a distintas personas y que variara un montón. Y en ese sentido yo tenía un cuento al final, antes de publicarlo, que me gustaba mucho, que ganó un premio, y no entraba, no calzaba. Yo sabía que no calzaba, pero lo quería meter, y después lo terminé sacando y metiendo 2 más que yo pensé que nunca iban a estar que es el botón de hueso negro y La pequeña niña ángel, y cuando los puse, algo pasó en mi cabeza y dije, ok, está listo el libro. No sé, al final es como pura tincada, yo todo lo hago en base como a una intuición literaria o más cinéfila, en verdad. Uno sabe, estábamos hablando de cine y uno sabe si la película es buena o no, porque la guata te dice si es buena o no, cómo se siente. Entonces, ahí me hizo clic el libro, me hizo sentir que funcionaba y ahí lo saqué. Tengo la pregunta ya que hablaste de lo que ha funcionado o no, justamente con el cuento El traquetear de los 120 huesos de Ruperto Pedro,
que obtuviste el primer lugar de la categoría cuentos del primer concurso literario de la revista Sismo Trapisonda. Sí. Quiero que comentes un poco sobre eso. Primero porque te sube el ego, simplemente cuando tú dices, oye, fuiste el primer lugar de cuántos primero, y segundo de cómo llegaste a ese cuento, el proceso creativo, cómo fue, de repente te salió en LinkedIn y viste y oye, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, o simplemente, mira, mis competidores son potes de humo y yo lo puedo hacer mejor. ¿Cómo llegaste allí? Cuéntanos un poquito sobre ese proceso y cómo finalmente conseguiste ese primer lugar. No sé, bueno, ese cuento también lo saqué de una canción, me parece, y estuve un tiempo en Puerto Williams viviendo, entonces mezclé un par de esas cosas, entonces ahí lo saqué, pero ese cuento es mucho más, lo escribí con mucha libertad, ese cuento, en verdad, y no calza. Ese es el cuento que dejé fuera, ese es el cuento que yo quería meter en la antología, pero realmente no funcionaba y me alegro de haberlo sacado y que tuviese su triunfo en esa revista. Y dentro de esa búsqueda creo que tenía escritores.org, creo que es esa página, entonces habían unos concursos, postulé ahí, y ganó el primer lugar de, no sé, creo que eran como 80, ponte tú. Pero sí, o sea, es un gran premio, pero aprendí yo que un premio no es suficiente y quiero más y más y más. Así que seguí escribiendo y si me gano algo con este libro voy a seguir. Mati, ¿sabes qué? Tengo una profesora, una ex profesora, que en algún momento ella me dijo... Ya todos lo conocen en este programa. Yo la menciono siempre porque además mis palabras resuenan, o sea, sus palabras resuenan en mí, con el tema de que ella dice que uno tiene en algún momento, digamos, como algo muy personal, que le ha pasado, puede ser trauma o algo que le gusta mucho, que de alguna u otra manera está presente en sus obras, sea cine, sea cuentos, sea libros, sea un comentario en Instagram o en TikTok a las 3 de la mañana. Siempre hay de alguna manera presente ese lugar, espacio, personaje, que uno de alguna u otra manera lo añade en el proceso creativo. ¿Cuál sería el tuyo aquí? Al menos que esté presente de alguna u otra manera al momento de escribir, al momento de hacer cortometraje, al momento de hacer un guión. ¿Tienes algo presente? Por lo menos allí presente. Personaje, lugar, historia, algo. ¿Lo tienes por ahí presente? Sí, más que una cosa o un trauma, la verdad es que entretener es lo que principalmente yo quiero hacer. Entonces, trato de que mis cuentos, trato de que mis películas tengan cosas que a mí me parecerían entretenidas o que me parecieron entretenidas alguna vez en alguna película que vi o en algún libro que leí. Entonces, para mí lo primero es entregar entretención. De ahí si lo logro o no es otra cosa, pero lo principal es entregar entretención a la gente, porque claro, si le estáis pidiendo que te lea, que se tome su tiempo o que te vea, hay una responsabilidad ahí, creo. Mati, ¿sabes que hemos tenido acá, ya entrevistado, que una preguntarle, oye, cuéntanos de experiencia. Incluso tengo a alguien anotado que tuvo a RuPaul en la misma mesa, que le tomó la foto y él le tomó la foto a RuPaul. Para él es como lo máximo en la vida, que se puede morir, lo puede atropellar un camión mañana y él dice, se siente realizado porque le tomó una foto a RuPaul desde su propio teléfono. Algo así. ¿Tienes alguna experiencia que nos puedas comentar acá? Insisto que este programa no tiene patrocinantes y vive de anécdotas. Así que, ¿tienes alguna que nos puedas comentar que tú digas? Incluso creo que no lo había comentado en ninguna otra parte o en ningún otro programa. ¿La tienes por ahí anotado? Por lo menos que no puedas soltar acá. O sea, sí, la grande es que yo Venga, no, Mati. Desinhíbete, vente, venga, esa mierda, ven. me acuerdo yo me acuerdo que como mi camino de cineasta y literario fue viendo En Brujas de Martin McDonagh. Que si no la han visto, véala porque es un peliculón. Y durante mucho tiempo... Max. ¿Qué? Venga. Sí. Y durante mucho tiempo, nada, fue como a donde yo acudía, o sea, era leer sus obras de teatro, era ver sus películas, era analizarlas un poco, era escuchar la música que había hecho Carter Burwell para las películas, ver su cortometraje también que ganó un Oscar. Y no sé, supongo que tanto insistí que un día me llegó la oportunidad de poder trabajar con él y pude trabajar con él en el rodaje de su última película. Así que llegué a ser su asistente personal, así que fue
de esas cosas que pasan que uno no se imaginaría que podrían pasar. Yo siempre pensé que lo iba a conocer, pero pensé que lo iba a ver por la calle y iba a ser como, oh, wow, lo vi. Y resulta que me tocó trabajar con él, así que, y es un 7, así que fue una tremenda experiencia. Mati, pero eso sería como, no sé, Lenny Kravitz, que cumplió recientemente años, que te lo conseguiste en Ñuñoa, así, caminando, pasando la calle, lo más increíble, porque Lenny Kravitz está por allí. Pero ya, bueno, para ir cerrando un poco ya. Pero yo quiero saber próximos proyectos también. Sí, por eso, quiero preguntarte. ¿Si has pensado en una novela? Sí, tienes por allí anotado por lo menos algo en el futuro, por lo menos que nos puedas comentar acá. Danos un titular en este programa. Insisto que no tenemos patrocinantes, así que lúcete con toda cosa que podemos. O también qué significa para él la escritura, porque eso también. No, danos en este programa. Bueno, la verdad es que un montón de cosas. O sea, tengo 3 largos escritos, me gustaría grabar uno pronto. Tiene todo lo que tiene este libro de cuentos, también tiene un poquito de... Es una película real sobre 3 criminales que se van al sur. De ahí se transforma en una película como en una fábula donde ellos se encuentran realmente las personas que son. Tengo otro drama thriller suburbano que también es un largometraje. Tengo la continuación de la Biblia de los 2 pequeños traviesos. Todavía no tiene título, pero me gustaría escribir 6 cuentos más que compongan eso. Estoy incursionando en otro tipo de narrativa también, uno más asentada en la realidad. Entonces, ahora me aceptaron un cuento, estoy muy feliz porque me aceptaron un cuento en la revista Abismo, que no sé si la conocen, pero si no la conocen, búsquela porque está muy buena. Entonces, eso también me valida como un escritor que puede hacer más cosas, que es lo que me gusta, no me gustaría encerrarme solo en una. Entonces, me gusta seguir incursionando. Ojalá una novela corta en algún momento, que me da lata escribir 400 páginas, no podría. Entonces una novela corta, y sí, un montón de proyectos también. Mati, espero, mira, porque alguna vez tuvimos a una entrevistada acá, que es maquilladora de Mises, y en algún punto su sueño era de maquillar en el mismo universo, y se le cumplió. Sí. Y era como, aquí hizo como la cosa de, yo deseo yo que... Lo manifiesto. Tienes que manifestar aquí. Yo quiero el Oscar y además quiero trabajar con Guillermo del Toro. Tenemos la primicia, como decir, oye, aquí tenemos. Lo vamos a quitar aquí. Fue en el programa 178. Por lo menos acá. Mati, ¿dónde podemos conseguirte en redes sociales o en internet? O tu libro, ¿dónde lo podemos conseguir en internet? Promocionate. Es el momento de que nos promociones. No tengo redes sociales, así que la promoción que me pueden hacer ustedes me viene bien. Y mi libro lo pueden encontrar en la página de Forja, la editorial. Está en busca libre también. Si buscan el nombre del libro, si buscan el mío no van a encontrar nada, parece. Me he buscado en el mío y no, como que no sale. Así que busquen el nombre del libro. Ahí está también, va a estar está en la furia del libro, no sé cómo decirlo porque vamos a salir después. Y está en toda la Antártica y está en la Trayecto Bookstore, que está, me parece que en el metro de Los Leones. Sí, tal cual. Matías Villaprieto, muchísimas gracias por acompañarnos en la emisión 178 de Lectores Promedio. ¿eh? Sí, no, gracias. Esperamos tenerte para una segunda oportunidad en Halloween. Vamos a tener algo de Halloween para tener. Para su segundo libro y además la película. Sí, por favor. Cuando te contrate Netflix ya. Vamos a ver. Netflix no, Apple TV. No, Prime, por lo menos. Ay, Prime, por favor. Ay, hola. Prime. Ya está bien. Sí, bien, no, Prime. ¿Cómo conseguimos si estás denigrando a Prime, güey? Bueno, sí, La Casa de los Espíritus estuvo bien. Sí, decente. Es verdad. Muy bien. Ya. Decente no, estuvo muy bien. Ya. Por aquí se despide Choc, también conocido como Daniel Clive. Ahí Padilla Robada, pues recuerden escribir en lectorespromedio.com, ahí tenemos todos los programas. Si sale el último programa, de casualidad. Sí sale el último programa. El último programa sale, perdón, sí sale. Ay, qué bueno, sí le quedó a Daniel cuando lo editó. No, nada que ver. Pueden decir allí, pero pues también tienen la lectura conjunta, que en el momento que esto salga, no sé si te va a ser del mes. En el momento en que sale, todavía no hemos caído en la lectura conjunta, así que... Pero tú vas a leer un libro como de 200 páginas en una semana. Ay, por favor, yo limpio mi casa, no leo 200 páginas. Pero ahí ustedes si limpian o no su casa, en lectorespromedio.com, ahí lo tienen. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vale, que estén bien. Chao.